Continuamos en UPAO Noticias y como lo dijimos antes de la pausa, estamos ya con el doctor Raúl Iván Lozano Peralta, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Privada Antonio Dorrego, para que hagamos un análisis de esta crisis política que vive el país y sobre todo enfocarnos en esta primera pregunta de cuál es la reflexión que hay sobre esta demanda competencial y medida cautelar que ha presentado el Ejecutivo al Tribunal Constitucional. Doctor Lozano, buenas tardes, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes, Beto. Mucho gusto a todos tus televidentes y oyentes. Gracias. A usted, doctor, bienvenido nuevamente. ¿Cuál es su reflexión, doctor Lozano, sobre esta demanda competencial y medida cautelar que ha presentado el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional? Bueno, mira, la demanda competencial del proceso competencial del Código Procesal Constitucional es una demanda en el cual lo que se está tratando de ver es un enfrentamiento entre dos poderes del Estado. En este caso, el Poder Ejecutivo está demandando que el Poder Legislativo está yendo contra sus facultades en base a esta vacancia. Entonces la vacancia lo que significa hasta cierto punto es el menoscabo de las competencias del Ejecutivo. Utilizando esta vacancia y de esta manera el Legislativo menoscaba las competencias del Ejecutivo. Esto va a ir directamente al Tribunal Constitucional. Pero como el proceso competencial, según el Código Procesal Constitucional, sí admite una medida cautelar, esto está llegando esta semana directamente, si no llega hoy día, llega lo más pronto posible, al Tribunal Constitucional, para que el Tribunal Constitucional, como ya ha dicho uno de sus magistrados, lo resuelva esta semana. Esto involucraría hasta cierto punto para que no se consuma lo que es la vacancia presidencial al presidente Vizcarra, ¿no? Correcto. Doctor, dentro de su experiencia, ¿usted considera que este pedido de la vacancia presidencial procede? Mira, el tema es el siguiente. La pregunta tendría que ser realmente, ¿el legislativo está realizando su competencia y su atribución de vacar al presidente según la Constitución? Porque si la respuesta es afirmativa, entonces no debe proceder porque el Congreso está realizando esta situación. En cambio, si nuestra respuesta es negativa, es decir, el término de incapacidad moral permanente es un término subjetivo y que tiene que objetivarse a hechos en concreto y que de esa manera se tiene que interpretar, entonces si no está haciendo las cosas como debe hacer constitucionalmente hablando el legislativo, entonces sí estaría menoscabando de manera ilegítima las competencias del Ejecutivo porque lo quiere vacar y quiere dejarlo prácticamente sin poder operar. Entonces, yo creo que el quid del asunto se centra en esa pregunta. Si realmente el legislativo está tratando o está haciendo una vacancia por incapacidad moral con unos hechos en los cuales realmente sí corrobora la concretización del 113.2 de la Constitución, que es incapacidad moral permanente. Esa es la gran pregunta. Correcto. Ahora, doctor Lozano, el presidente Vizcarra esta tarde se ha pronunciado y ha manifestado que ha acusado directamente de conspiración, así lo ha dicho, a Manuel Merino, presidente del Congreso, y a la vez también ofreció disculpas por la actuación de su asistente, la señora Karen Roca. ¿Qué reflexiones le merece esta denuncia que ha dicho el presidente contra el presidente del Congreso, Manuel Merino? Mira, lo que tengo entendido es que es una denuncia penal por presunta conspiración y delito de conspiración, tentativa de sedición y usurpación que se ha presentado contra Manuel Merino y Edgar Alarcón. Esto lo han hecho un grupo de ciudadanos y ha llegado a la Fiscalía esta mañana. Esta denuncia, naturalmente, llegando a la Fiscalía, va a tener que seguir todo el procedimiento constitucional y penal necesario, teniendo en cuenta de que realmente estamos frente a dos legisladores
que tienen pues el fuero parlamentario, que en este caso tendría que abrirse y dirijarse para que puedan actuar la fiscalía de una manera eficaz, ¿no? Sin embargo, esto ya es un tema bastante delicado. Las Fuerzas Armadas no son deliberantes, las Fuerzas Armadas no entran en política. Ir y llamar a las Fuerzas Armadas directamente para temas políticos es muy, muy delicado, y eso ya lo ha dicho el ministro de Defensa el día de ayer. Esto involucra necesariamente una denuncia, como ya sucedió, y ahora está ya dentro del fuero penal y del Ministerio Público para que se dé este procedimiento, ¿no? Bien, ahora, doctor Lozano, es indudable que el país requiere en estos momentos tener decisiones sabias, consensuadas, apelar a la sensatez, y porque estamos en una crisis sanitaria, como todos la vivimos en el día a día por la COVID-19, esta pandemia que nos agobia como nación, como sociedad, más la crisis económica. Entonces, no es el momento para hoy, en circunstancias como estas, pensar en una vacancia. El presidente de la República le ha dicho que no va a renunciar y que lo investiguen al término de su gobierno como corresponde. En un supuesto escenario, doctor Lozano, que pese a que también algunas fuerzas políticas ya han manifestado públicamente que no van a aceptar o no van a votar a favor de la vacancia, en el caso que esto se diera, esperemos que se dé lo mejor para el país, el presidente del Congreso tendría que asumir la presidencia del Legislativo y convocar a elecciones en plazos inmediatos antes del 11 de abril. Por supuesto, pero es la presidencia del Ejecutivo. Él es ahorita presidente del Legislativo. Tendría que asumir la presidencia de la República de manera momentánea e inmediatamente convocar a elecciones. El problema es que estamos nosotros en septiembre y para julio estamos hablando nosotros de poco más de medio año, ¿no? Entonces, me parece muy forzado que estas elecciones que tendrían que darse pues en diciembre máximo, ¿no? Sería para un presidente que gobierne medio año, 6 meses. Y esto me parece sumamente forzado, sumamente y no conveniente para el país. Yo creo que en este caso el presidente de la República, Vizcarra, nos ha dado hasta cierto punto ciertas advertencias. Por ejemplo, si el presidente Merino llega a ser presidente de la República, en este caso, tendría prácticamente con el Congreso un gobierno total. Se podría reformar la Constitución, se podría reformar las normas, se podría reformar lo que ya se llegó a consolidar, como por ejemplo que las elecciones deben ser en julio, podría aplazar las elecciones, podrían reelegirse los congresistas, porque prácticamente el Ejecutivo y el Legislativo estarían dentro de las manos de ellos. Esa es la advertencia que nos ha dado el presidente de la República. Nos ha dado a la vez la advertencia de que esto justo se da cuando se iba a aprobar la reforma electoral, la reforma política. Entonces, ojo que me parece muy peligroso una vacancia en este momento, porque prácticamente podríamos estar frente a 2 presidentes. Un presidente llevado directamente por el legislativo en base a una interpretación por el mismo legislativo del 113.2 y otro presidente que realmente señala de que no es constitucional, y habiendo presentado esto al Tribunal Constitucional, podría las Fuerzas Armadas apoyar al presidente Vizcarra. Entonces tendríamos 2 frentes. Esto es inédito en el país, salvo en el caso de Fujimori con San Román hace ya casi 30 años, pero que sería realmente muy penoso para el país. Yo creo que no es conveniente en este momento la vacancia. Número 1, porque ya no hay tiempo para elegir a un nuevo presidente. Y número 2, porque el 113.2, que es una causal subjetiva en este momento, la vacancia es para causales objetivas. Ejemplo, muerte, destitución, ¿no? Incapacidad física.
salir del país y no regresar en el momento que le dio el permiso el Congreso. Esas son cuestiones objetivas. Lo otro, que es moral o inmoral, es sumamente subjetivo. ¿Qué es inmoral? Lo que Toledo hizo, por ejemplo, cuando no inscribió a su hija, es inmoral. De repente lo que hizo el presidente García en algún momento también es inmoral. Entonces, el tema inmoral es muy subjetivo. Eso no tendría... es que lo que pasa, Beto, que el tema de incapacidad moral venía un poco a ser incapacidad para discernir entre el bien y el mal, que realmente hace muchos años era incapacidad mental. Eso era objetivo, porque tú podías ver a una persona que actuaba enajenadamente. En cambio, el tema de moralidad es un tema sumamente subjetivo, porque lo que es moral para ti, para mí puede ser inmoral, y viceversa. Entonces yo creo que el Tribunal Constitucional sabiamente tendría que amparar esa cautelar, y esa cautelar tendría que poner pausa a esta crisis, que no se consuma la crisis total, y que en ese caso pues sea el tribunal interpretando históricamente, sistemáticamente, ¿no? Y finalísticamente el 113.2 y decidir de manera definitiva cuál es el sentido del 113.2 y si realmente cabe la vacancia en este país. Así es, doctor. Entonces, en conclusión, lo más saludable para el país es que el presidente Vizcarra termine su gobierno, termine su gestión, pero que se sigan investigando hasta las últimas consecuencias y esto se puede esclarecer y caiga las sanciones que merece si se determina que hay culpabilidad en los actos que estamos siendo testigos a través de estos audios. Totalmente. Yo te puedo decir, el presidente Vizcarra, terminando su gobierno en unos meses, va a ser acusado directamente y se le va a levantar en base al antejuicio, porque él tiene hasta 5 años el privilegio del antejuicio. Se le puede levantar todo este fuero y llevárselo directamente al Poder Judicial para que se le acuse por estos delitos y tendrá que responder. Yo creo que Vizcarra tiene que responderle al país necesariamente con una investigación en el Congreso, pero también una investigación en el Poder Judicial, pero que sea en los tiempos determinados, que le convenga al país. Lo que no podemos hacer nosotros es que el remedio sea peor que la enfermedad. Eso no lo podemos hacer. Vizcarra tendrá que responder en unos meses nada más. Y eso creo que es la tranquilidad que tienen los peruanos de saber de que todo lo que se ha escuchado, que puede ser hasta cierto punto obstrucción a la justicia y otros tipos penales más, directamente en base a sus actos del presidente, necesariamente van a ser llevados a sede jurisdiccional para que se tome ahí la medida del caso. Muy bien. Gracias, doctor Lozano, por esta amplia información. Estaremos atentos a esta crisis que vive el país y seguramente que habrá oportunidad para seguir conversando con usted sobre estos temas, doctor Lozano. Muy amable. Gracias. Gracias a ti, Beto. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a ir a una pausa. Son ya las 5:30. Regresamos con más información en UPAO Noticias.